A partir de este momento, estamos contigo, contigo, unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Sí, muy buenas tardes, amigos de RCR, todos nuestros radioescuchas, como cada viernes. Les saluda Maya Davis González, miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular, y esperando pues de todos ustedes siempre esa consecuencia y ese acompañamiento con nuestro programa, con nuestros invitados. El día de hoy estaremos abordando un tema muy importante que, bueno, atiende, digamos, la atención, valga la redundancia, de muchas personas de todo el país, y tiene que ver, pues, por supuesto, con la coyuntura y con el contexto. Antes de avanzar, quisiéramos, pues, dar los respectivos agradecimientos en la Dirección General de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción hoy nos acompaña Catherine Manzano, en los controles Gregorio González. Les recordamos nuestros puntos de comunicación, el Twitter @RCR750, por Periscope @RCR750, en RCR.tv, TuneIn y en YouTube por @RCR en vivo. Esto es Contigo, Voluntad Popular, y el día de hoy pues agradecemos a nuestro invitado haber querido participar. Vamos a estar hablando sobre, hace un par de semanas estuvimos con él conversando sobre algunas proyecciones de acuerdo al tema de interés de las elecciones en Estados Unidos y cómo esto incide o no en la política venezolana. El día de hoy nos acompaña nuevamente el ingeniero Javier Martucci, asesor político, pero en este caso para abordar lo que tiene que ver con respecto a el mencionado tema de las elecciones en Venezuela y las implicaciones que esto ha tenido a propósito, pues, de todas y cada una de las acciones y de todos los pronunciamientos que en función de esta materia se han dado recientemente en el panorama político nacional. Como bien hemos dicho, pues el régimen usurpador ha seguido insistiendo en una avanzada de una convocatoria fraudulenta a un proceso electoral que en sí mismo pues tiene fallas y tiene muchos temas que atender desde el fondo, y para eso pues hemos invitado a Javier Martucci para el día de hoy abordar un poco este tema, y sobre todo porque creo que siempre y nunca está de más atender la información precisa, le sirve a la gente para tener herramientas y criterios con respecto a las propuestas políticas y a los planteamientos que en esta materia se han llevado. Cuando hablo de esto, hablo de la legitimidad del CNE, hablo de todo el tema procedimental que desde la Asamblea Nacional pues fue llevado, y bueno, después un poco más, digamos, orientado hacia el análisis político con relación a todos los actores que hacen de esto un tema para posicionarse o incluso para, en este caso, adversar y otros respaldar planteamientos y propuestas políticas a este respecto. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y nuestra invitación el día de hoy. Nos gustaría comenzar en esta parte del programa un poco sobre esa base referente legal que pareciera no estar del todo clara para los venezolanos con respecto a la legitimidad del CNE, al nombramiento y a los debidos procesos con respecto a este tema particular. ¿Nos escucha? Un saludo, Maya, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los oyentes del programa? Sí, adelante, Javier. Quisiéramos un poco saber cuál es la opinión al respecto y cuál información podemos precisar, en este caso, hacia nuestros radioescuchas, con relación a este
la base de legitimidad que pareciera unos decir que tienen y otros que sabemos perfectamente que no tiene el CNE en este momento. Ok. Bueno, lo importante, Maya, es determinar que esto no es la primera vez que pasa. Nosotros, mira, podemos remontarnos prácticamente al año 2004, donde empieza una crisis de legitimidad de lo que significa el sistema electoral, ¿ok? Principalmente de lo que ha sido el árbitro electoral, el cual, bueno, en este caso incluso el Centro Carter participó en lo que fue un informe sobre muchísimas correcciones que tenía que realizar el órgano electoral venezolano, correcciones que no se llevaron en cuenta. Habían unas observaciones que se hicieron sobre el registro electoral, sobre el proceso de votación, participación de los coordinadores técnicos, la injerencia que estaba teniendo en la herradura y en el sistema electoral el órgano que debería ser árbitro, más no participar en muchas cosas que tienen que ver con el proceso, y que bueno, que fueron dando en lo que hoy tenemos como la completa ilegitimidad de un órgano electoral que no cumple en ningún momento, ni en su formación, ni en su origen, ni en su ejecución, ni en su desarrollo, con las capacidades legales o incluso las capacidades de transparencia para que los diferentes actores políticos garanticen que el resultado de algún proceso electoral sea de verdad un resultado que pudiera determinar quiénes son directivos o quiénes son las personas electas en los distintos cargos que este órgano se encargue de elegir. Muy bien, entendemos perfectamente esto. Ahora bien, son muchas las informaciones que a propósito de los anuncios hechos por este nuevo mal nombrado CNE por una vía completamente ilegítima se han hecho con relación al proceso. Y por supuesto la tela que cortar con respecto a esto pues ha sido objeto de los principales medios de comunicación, atención de algunos analistas con relación a cómo se implica. Incluso el día de ayer veíamos el anuncio de algunos detalles más técnicos que tenían que ver con la cantidad de diputados, la fecha del proceso. ¿Cómo es en este caso con todos estos elementos que realmente la búsqueda de lo que está avanzando el régimen, tratar de concretar que este proceso sea legitimado o en este caso reconocido en el mundo para avanzar en contra de una asamblea que está constituida, que está legítimamente electa, y que, bueno, como en este caso esto repercute directamente sobre, el gobierno interino. ¿Cómo ve Javier Martucci cuál sería quizás a lo mejor las implicaciones inmediatas directas que pueda tener este tipo de anuncios en el mapa político nacional, pues que es lo que nos atiende en este caso a nosotros la ocasión de esta entrevista? Bueno, mira, nosotros primero tenemos que dividir este problema en dos aspectos, que son el aspecto legal y el aspecto político, ya que de ambos es importante para entender lo que ha venido sucediendo con el sistema electoral venezolano. Aquí, mira, desde el 2010, desde esta asamblea, ninguna opción política ha tenido la capacidad de tener 2/3 de los diputados. En 2015 se elige una nueva asamblea con la cual la oposición logra obtener 2/3 de los diputados a los 12 diputados, por lo cual el TCJ emite una acción sobre el fallo en el proceso en 4 diputados, 3 de la oposición, 1 del bloque del Polo Patriótico, con el caso de las elecciones en Amazonas. Hay que saber, la ratificación de Tibisay Lucena junto con Sandra Oblitas, que se dio en 2014, se dio sin los 2/3 de la asamblea. ¿Okay? Se usó la omisión legislativa, de igual manera que se está usando hoy, y se ratificaron por vía de TCJ. Esto lo vamos a analizar más adelante, porque no puede el TCJ hacer esto,
Pero si lo vemos desde el punto de vista político, nosotros vemos hoy que, bueno, esta falta del TCJ, la cual nunca dio respuesta, que al día de hoy no se tiene ningún tipo de sentencia sobre qué va a suceder con los diputados de Amazonas, se repetirán las elecciones o no. Hace casi 5 años, en diciembre se cumplen 5 años de que ocurrió el proceso electoral, bueno, derivó en conocimiento de la Asamblea Nacional y una crisis institucional en Venezuela, que luego terminó por tener el completo caos en el 2018, en el momento en que un CNE que no está legítimo porque, como vimos, está conformado por unos rectores que desde el 2014, incluso en 2016, cuando ratifican a Socorro Hernández y Tania Di Amelio, tampoco se contaba con los 2/3. Este CNE, unas elecciones que ya de entrada venían con un argumento legal inválido y que de paso tampoco generaron el consenso político, es decir, las partes involucradas tampoco están dispuestos a darle legitimidad. Por lo tanto, la legitimidad tanto política como legal no se obtenía para este proceso. Se intentó realizar una mesa de negociación en 2 semanas para fijar condiciones electorales, no se llega a un acuerdo y el gobierno decide proceder, el régimen, el gobierno usurpador decide proceder con este proceso electoral que elige a Nicolás Maduro sin tener ningún tipo de legitimidad y que termina delimitando que en la comunidad internacional no se reconozca este proceso y hay un vacío de la presidencia o del poder ejecutivo. Y es importante destacar porque en la Constitución no se establece que exista una usurpación del poder o que el presidente funja sus funciones sin serlo, por lo cual la Asamblea, en su rol legislador, crea el Estatuto de la Transición el 5 de febrero de 2019, que es el momento en que se crea la figura de la presidencia interina, que no es más que debido a que en 2018 no se reconoció este proceso, que hay un vacío porque el periodo constitucional de Nicolás Maduro está vencido, lo que debe proceder a hacer la Asamblea Nacional es, uno, que el presidente de la Asamblea funja como presidente interino, no tendrá poderes plenos, no tiene la capacidad de ejecutar el presupuesto nacional a plenitud y tiene unos poderes que están bien regulados por la Asamblea Nacional a que se logre, uno, un árbitro electoral imparcial y un proceso electoral o lo que llaman un gobierno de unidad nacional, que sea un proceso electoral en el cual se logre establecer condiciones que permitan legitimidad de la selección del Ejecutivo Nacional. Esto se dice que, bueno, que en el momento en que cese la usurpación del poder hay un lapso de 12 meses para organizar este proceso electoral y que nos lleva a nosotros a que al final esto buscaba resolver la crisis de legitimidad que derivó en este problema. La crisis de que el árbitro electoral o la organización electoral es trascendental para definir si el proceso electoral es válido o no, y este es el elemento que permitiría destrancar el político que hay hoy de desconocimiento del poder ejecutivo, que hoy en día tiene por la comunidad internacional una congelación de activos para que este régimen usurpador no pueda utilizar los recursos de la nación, no se vea Venezuela desfavorecida por este asalto al poder ejecutivo que realizó Nicolás Maduro, y sobre todo para restablecer el hilo constitucional, entendiendo que, uno, el TCJ realiza interpretaciones de la ley, pero no puede ser el juez legislador, ya que en nuestra Constitución está bien planteado la independencia de cada uno de los poderes en su rol. Por lo tanto, quien tenía la potestad de definir qué pasaba con este vacío constitucional o con esta ruptura del hilo que tenemos ahorita, tenía que ser la Asamblea Nacional. De igual manera, este avance nos llevó a establecer una comisión de postulaciones que incluso con presidencia interina se conformó formando parte las bancadas de las distintas fracciones, como la bancada del PSUV, e iba en buen camino de establecer cuáles serían los nuevos integrantes del poder electoral y permitiría de alguna manera generar un mecanismo de selección que permita resolver el problema que hoy tiene de origen la presidencia usurpadora. Pero esto, bueno, fue completamente alterado en el momento en que el TCJ decide de nueva manera usurpar funciones y designar, haciendo parte de juez legislador, agarrándose de la omisión legislativa, decide designar a nuevos rectores del CNE, que lo que hacen es profundizar el problema que ya venimos arrastrando,
porque de igual manera no hay una garantía de que un CNE o un árbitro electoral que de origen está viniendo alterado o no está cumpliendo con los establecimientos ni legales ni políticos, el día pueda garantizar legitimidad en quien ostenta la presidencia de la República y sobre todo pueda legitimar quién va a ser el representante del Poder Ejecutivo ante la comunidad internacional. Muy importante eso que mencionas, Javier, y precisamente, bueno, con este último comentario queremos ir a una breve pausa y volver en un par de minutos para atender algunos temas que tienen que ver con la presidencia y por supuesto también el petitorio e incluso aquí leyendo los comentarios de muchos de los radioescuchas con relación a la exigencia y el clamor del pueblo venezolano y de todas las fuerzas democráticas del país en torno a unas elecciones justas, verificables y verdaderamente libres. Entonces, bueno, con esto nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más de Contigo, Voluntad Popular. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El imaginario del bienestar que se da a través de los subsidios cada día más irregulares y de menos calidad de parte del régimen, te hace olvidar a veces que no solo de pan vive el hombre, no solo que esa bolsita CLAP no trae dentro seguridad y respeto por los derechos humanos, no solo que esa bolsita CLAP no te garantiza que tú tengas acceso a la salud, a las vacunas. O sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros a veces compramos una imagen que no es y nos olvidamos de la inmensa tragedia que está viviendo el país. Y yo creo que eso no está, lamentablemente, ni en el discurso político ni en la urgencia de solución del discurso político. Aquí se habla libertad. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Sí, amigos, volvemos con más de Contigo, Voluntad Popular. Hoy hablando, pues, sobre un tema muy importante que tiene que ver con las elecciones libres, justas y verificables que todos los venezolanos estamos aclamando en este momento, los venezolanos y los demócratas de verdad. En el corte anterior, pues con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Javier Martínez, estuvimos revisando un poco y plasmando, ¿no?, a la luz de todas las informaciones y todo lo que es los anuncios recientes con respecto al tema de las elecciones, un poco de ese diagnóstico y esas precisiones que hay que tener en cuenta con respecto a la legitimidad de origen del CNE, a la legitimidad del régimen usurpador y de lo
necesario que es en este momento pues avanzar en conjunto y de manera unida, digamos todos los que en este país estamos buscando una salida democrática en función de un acuerdo. Por cierto, antes de ¿Aló? 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 Se perdió la señal. El tema de las elecciones, queríamos rescatar y reivindicar un anuncio importantísimo hecho por las fuerzas democráticas del país y además de todo tiene y goza de un amplio respaldo desde muchos sectores, desde todos los espacios, que estoy segura pues va a quedar completamente verificado. Y habla básicamente que, bueno, desde nuestros inicios la lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro ha tenido como norte fundamental la celebración de verdaderas elecciones libres y justas, en la que cada ciudadano pues tenga el derecho de expresar el destino que quiere para nuestra nación. Todos sabemos que en la Venezuela de Maduro no hay elecciones, hay farsas y manipulaciones, y estos procesos y unos procesos burocráticos dirigidos por árbitros abiertamente parcializados, sin medios de comunicación, sin libertad de elección para el pueblo y intrincantes reales. Esto pues asimismo nos lo terminaba de asegurar nuestro invitado en el corte anterior. Pues las fuerzas democráticas estamos convencidas de que en las elecciones libres es en donde se puede votar de verdad, que no hay actos simbólicos ni simulaciones de la participación, que votar debe ser un acto de elección útil para el venezolano y una oportunidad para transformar nuestra realidad. Entonces, bueno, por ello, y ante la designación inconstitucional de la que estábamos conversando en el corte anterior, de supuesto árbitro electoral al servicio de la dictadura, el secuestro y la criminalización de los partidos políticos, que no es un secreto para nadie, el conjunto de las violaciones constitucionales que se ha venido configurando contra el derecho a elegir las fuerzas democráticas de Venezuela, han llegado, digamos, a unos mínimos acuerdos en los que hemos estado avanzando y hemos estado, pues, discutiendo y debatiendo mucho acerca de la ofensiva que toca asumir en relación a este tema particular. Cuando se hablan de elecciones libres, se habla del restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos, incluyendo a los que han tenido que emigrar y a los que han alcanzado la condición de electores. Un registro electoral confiable y auditado, que tenga una garantía que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación, la prohibición de migración de electores de sus centros electorales naturales, que no es un secreto para nadie, pues ha sido una ley durante los últimos fraudulentos procesos. El cese de las inhabilitaciones, el enjuiciamiento y la prisión a dirigentes políticos y el restablecimiento pleno de sus derechos en la participación política. Participación plena de todos los partidos políticos, no la farsa que quieren montar robándose partidos políticos como hasta ahora lo hemos visto de una manera desdeñable por muchos de los que se dicen ser demócratas. ¿Qué significa tener elecciones justas? Bueno, un CNE independiente cuyos miembros deban ser postulados por un comité de postulaciones electorales y designados por la Asamblea Nacional conforme a lo señalado en la Constitución, como lo mencionaba nuestro invitado. Una designación de todos los órganos subordinados de esta manera independiente. Un cronograma electoral que garantice el derecho al voto, una campaña electoral equitativa, un adecuado comportamiento del Plan República, que no sean lacayos del régimen como hasta ahora se han comportado. Unas elecciones verificables, bueno, auditorías en los procesos en todos los procesos del sistema electoral, una observación electoral nacional e internacional calificada, y que bueno, junto con esto, otras condiciones sean discutidas, aprobadas por todas las fuerzas políticas, por la sociedad venezolana, por todos y cada uno de nosotros, y que en consecuencia pues nos permita mantener un camino orientado hacia precisamente la confrontación de conformar, la necesidad de conformar un gobierno de emergencia nacional que atienda de inmediato la severa crisis que padece el pueblo y que guía al país a un rumbo a estas elecciones libres.
Este es un llamado, pues, un poco que resume lo que las fuerzas democráticas y desde todos los sectores sociales se ha estado trabajando e impulsando, y que además nos unifica en un mismo mensaje en procura de este llamado de atención, que es realmente el llamado, el grito, el anhelo de la libertad de un pueblo que se niega a seguir viviendo y a seguir padeciendo estas vicisitudes. Ya tenemos nuevamente con nosotros al invitado. Bueno, Javier, estábamos poniendo un poco en contexto a propósito de lo que mencionabas en la última parte del corte anterior. Este acuerdo ratificado por las fuerzas democráticas, por los grupos sociales, por la sociedad civil, y que ha ido tomando fuerza para establecer una ruta y una pauta específica con relación a la ofensiva que toca asumir en este particular, porque nadie se puede quedar de manos atadas, y además de todo hay que frenar definitivamente esas acciones que, además avaladas por grupos que se dicen demócratas y opositores, pues pretenden montar una farsa. En estas condiciones, pues creo que está bastante claro el por qué nosotros hablamos de unas elecciones libres, justas y verificables. Ahora bien, a la luz de esto, quisiéramos conocer tu opinión con respecto a cuáles serían esas el análisis posterior y en las acciones que habría que emprender, y que de forma mancomunada en todos los espacios pudiéramos sumar para hacer frente e ir un paso adelante y lograr lo que todos los venezolanos queremos. Adelante, Javier, te escuchamos. Ok. Sí, es importante destacar que esto de las fuerzas democráticas tiene que ver muchísimo con lo que es el conflicto político o el problema político que origen esta designación. O sea, que más allá del esquema legal, el hecho de que la principal fuerza política del país hoy por hoy no reconozca la capacidad de ir a un elemento electoral es algo que de entrada le quita la legitimidad a este órgano de ser el que lo organice, porque simplemente no puede ser o no se puede establecer un proceso en el cual yo no esté dispuesto a participar porque no genera condiciones, y las condiciones, bueno, no podemos hablar llover sobre mojado, pero son las que todos conocemos: el uso de recursos del Estado, el abuso del poder, la no garantía del voto universal directo y secreto, y miles de cosas en las cuales año tras año el régimen se ha encargado de transformar el proceso electoral en una transacción y de no garantizar la voluntad de los electores, que bueno, es el principio fundamental que tiene cualquier proceso electoral. Y esto es importante porque precisamente la única forma que aquí se pueda restablecer el hilo constitucional que se perdió hace rato es que aquí haya un acuerdo que permita que todos sigamos las reglas del juego, que no es más que los procedimientos legales. Y estas reglas del juego no pueden ser impuestas de un lado hacia el otro, porque entonces no estamos logrando solventar el problema, solamente lo estamos profundizando. Y bueno, una elección en donde no se reconoce, ya que el CNE no daba la posibilidad de garantizar que esto fuera reconocido, no se va a solucionar cambiando los nombres, pero manteniendo el mismo problema de fondo, que es lo que hoy tenemos. Porque no es simplemente el hecho de si la máquina o no cambia los números, o si de alguna manera la elección tiene la garantía de que el candidato pueda participar, o de si hay participación. Es que ya hemos profundizado muchísimo más, porque el régimen se ha encargado, antes era una elección donde no había competencia. Luego, si lograbas ganar la elección, argumentos legales desconocían la potestad que habías autorizado, y esto lo vimos en los casos como los diputados de Amazonas a través del TCJ, la designación de protectores para desviar recursos que debían ser alcaldes electos, y la infinidad de autoridades que hoy no fueron reconocidas porque simplemente hubo una persecución por otras vías cuando no hubo la posibilidad de imponerlos electoralmente. El eliminar la alcaldía metropolitana porque la perdieron, y como esto muchos casos. Pero vamos más allá, a la elección de Andrés Velázquez, en donde se cambia el resultado. Entonces aquí no, o sea, es difícil competirles, pero si compites y les ganas, no te cambian el resultado, y si no te pueden cambiar el resultado, no te lo reconocen, y si te lo reconocen, te quitan las competencias, y si no te quitan las competencias, te imponen que las tenga por ti, y si no te imponen a alguien, van y te persiguen políticamente para enjuiciarte o darte, o simplemente no hay un reconocimiento de la autoridad, como pasó con la Asamblea. No reconozco el poder y busco de alguna manera generar elementos paralelos.
final terminan volviendo el conflicto político peor, que es que no se acate la manera en la que funciona el Estado venezolano, la manera en la que funciona el sistema, y que es necesario para que pueda existir reglas del juego para los ciudadanos. Porque estamos hablando de un Estado que paga nómina, estamos hablando de un Estado que da garantías de seguro social, que brinda servicios, que establece todo esto. Y mientras no se cumplan las reglas, pues simplemente lo que vamos a tener es una profundización de la crisis que estamos teniendo, que es producto de que un ente que no sigue las reglas del juego, pues simplemente va deteriorando todo puntualmente por no poder establecer mecanismos que permitan que esas cosas funcionen. Entonces, esto que tienen las fuerzas democráticas no es más que la ratificación de que aquí el conflicto es mucho más profundo que el reconocimiento o no de unas autoridades, sino de que aquí exista la posibilidad de tener elementos reales que permitan que lo que quiere el pueblo venezolano a través de su voto se reconozca a través de lo que signifique no solo el resultado electoral, sino lo que significa el ejercicio del poder que se transfirió en ese voto. Por lo tanto, es muy importante acatar que aunque la unidad se le acusa de ser antivoto o de que no cree en el voto, lo importante es entender que la unidad lo que no quiere es poner un trapito caliente en una elección que no es verdad. Porque siempre, desde todas las luchas que se han llevado, desde que se anuló el revocatorio, aquí siempre la lucha ha sido electoral, ha sido para garantizar que el mecanismo universal que tenemos para decidir las cosas se respete. El mecanismo universal que es el voto, que hoy no está siendo garantizado porque lamentablemente no solo alteraron la forma de votar, alteraron todo lo que representa. Cuando a mí me ponen un alcalde que no es el que yo voté, cuando a mí me ponen un protector que no es el que yo como gobernador, y cuando a mí me ponen una asamblea que no es la que yo elegí a que legisle, o cuando a mí me ponen a que las leyes las haga un TCJ, asamblea por la que yo voté en 2015. Entonces este problema se puede profundizar. Y entendiendo que, bueno, que la capacidad que tengan algunos actores con agendas particulares de saber si les conviene o no, porque algún espacio local tienen chance, o porque pueden entrar porque el CNE se encarga de aumentar la cantidad de diputados para así tener más personas que puedan volverse diputados, no son al final el problema de fondo, y no son las agendas particulares que van a resolver el problema que hoy tiene Venezuela. Y eso es importante verlo en el seno de las organizaciones políticas, que muchas pudieran verse favorecidas por este sistema, pero entienden que no sirve que hoy volvamos si puedo tener uno o más diputados, cuando el problema real es que aquí haya una presidencia de la República que cumpla tratamientos legales, que tenga el reconocimiento de la comunidad internacional para que nuestros activos, que son los que van a poder generar la riqueza necesaria para sacar al país de esta crisis, no sigan siendo robados o no sigan siendo usados para fines terroristas, para fines de narcotráfico o para la cantidad que está siendo acusado este régimen. Entonces, este acuerdo, estas fuerzas políticas, lo que están es definiendo que aquí se tiene que votar, pero se tiene que votar como es, y se tiene que votar siguiendo las reglas, con un CNE que cumpla con los 2/3 de la Asamblea, con un CNE que sea reconocido por ambas partes, con unas reglas del juego que permitan que aquí las personas que tengan necesario en su circuito sean las que representen, y por un presidente que sea el que de verdad elijan todos los venezolanos. Muy bien, y así precisamente es, digamos, el foco que hay que en este caso procurar mantener, ¿no? Y que bueno, siempre ha sido nuestro llamado en cuanto a el respaldo del pueblo venezolano en cuanto a las acciones y en cuanto al trabajo mancomunado. O sea, el himno nacional lo dice, la fuerza es la unión, y es la unión de que todos, con algunos criterios básicos, con algunos acuerdos básicos, como en este caso, pues los que mencionábamos con respecto a el tema de las condiciones para unas elecciones justas, verificables y verdaderamente libres, nos permitan avanzar, porque quizás en la coyuntura actual, por supuesto en el control absolutamente irresponsable que han hecho, el manejo irresponsable que han hecho con la coyuntura del coronavirus en el país y con todos los demás problemas que ya veníamos enfrentando los venezolanos, pues esto quizás a lo mejor desvía un poco la atención, y en el fondo aquí hay un solo objetivo, y todo está vinculado al hecho político, al hecho, digamos, de la legitimidad de un gobierno que debe, en este caso, pues
constituirse, configurarse en pro de todos los venezolanos, la garantía de todos los derechos para todas las personas, como siempre lo mencionamos nosotros en Voluntad Popular. No sé si quieres agregar en un minuto o algún mensaje adicional para cerrar esta fase de la entrevista y agradecerte nuevamente por atendernos nuestro llamado, Javier. Bueno, lo importante hoy, el día de hoy, es que nosotros siempre sepamos la convicción democrática que tiene nuestro pueblo, que tiene la sociedad venezolana, que es una realidad. La sociedad venezolana no le tiene tirria al voto y los actores políticos tampoco. Pero lo que no podemos nosotros es seguir participando en electorales que no garanticen la solución a los problemas que tenemos. O sea, aquí no se tienen que hacer unas elecciones por hacerse. Aquí se tiene que garantizar que lo que se quiera decidir a través de elecciones sea de verdad un espacio que permita garantizar el funcionamiento del sistema de gobierno venezolano, que hoy no está resolviendo los problemas de las personas, que hoy no está atendiendo las crisis que estamos viviendo y que hoy necesita, para poder ejercerse de esta manera, un órgano electoral que no sea puesto a dedo por un órgano judicial que no tiene las potestades de hacerlo, porque eso no es una solución, eso no es un mecanismo, no es algo que sea legal, no es algo que sea políticamente viable para poder destrancar esta vía. Una de las conveniencias o las agendas que puedan tener actores particulares que vean que solamente tenemos una dinámica electoral, porque dinámicas de otro tipo pueden ser más complicadas o puedan llevar a cabo o puedan implicar agendas operativas algo más complejas. Lo importante es entender que si este mecanismo electoral no sirve para solucionar el problema de origen, que es la legitimidad de los distintos poderes y de los representantes que van a salir electos, lamentablemente no vamos a estar participando, sino profundizando el problema, convicción que tienen las fuerzas democráticas, y eso es algo que tienen claro hoy las fuerzas de la oposición, que siempre se acusaron de electoreras y de todo esto, que en el momento en que las elecciones dejaron de servir para garantizar que las personas ideales pudieran solucionar los problemas de los venezolanos, fue en el momento en que las fuerzas opositoras, con su democrática, decidieron tomar otro camino que está permitiendo proteger a la nación de no contar con recursos para salir de esta crisis y sobre todo garantizar aquí se mantenga la Constitución, se mantenga las leyes y se mantenga el sistema que ha permitido que todos nosotros nos desarrollemos. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Con esta frase pues nos vamos a un corte, ya volvemos para nuestro editorial final. Esto es Contigo, Voluntad Popular. Vamos a un corte y ya regresamos para nuestro cierre de hoy. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Muy bien, amigos, pues volvemos acá Contigo, Voluntad Popular, ya para nuestra fase de cierre de nuestro programa del día de hoy, que además pues hemos estado revisando hoy un tema muy importante a la luz de todos los acontecimientos que tienen que ver con el mencionado tema de las elecciones, la legitimidad del CNE, cuál es el verdadero problema que estamos enfrentando y cuál es la claridad con relación a la que todos los venezolanos debemos unificar nuestros esfuerzos indistintamente de esta grave crisis, esta coyuntura que estamos viviendo y que a todos pues nos ha pretendido de manera permanente y sistemática por parte del régimen desmoralizar. Y hablando de moral y de esa desmoralización, yo creo que es importante pues cerremos nuestro programa de hoy hablando de la palabra moral, que se deriva del griego, que significa costumbre y que entendida como algo que tiene valor fundamental e irreemplazable en cualquier sociedad, especialmente en nuestra actual Venezuela. De acuerdo con esta conceptualización, nos hacemos la pregunta y queremos dejársela a ustedes. ¿En qué consiste la moral? ¿Se puede ser actualmente o en la actualidad alguien moral? ¿Qué es lo moralmente justo? ¿Cuál es el rol del ciudadano que compete con relación al ejercicio de este valor? ¿Cómo podríamos respondernos fácilmente estas preguntas? Yo creo que nuestro retrato debe ser una imagen de igualdad, de soberanía ciudadana, donde, digamos, estos valores, sean los que dirijan las riendas de nuestro país y que estén reflejados en estos verdaderos representantes legítimamente electos, como todos los venezolanos queremos realmente tener en algún momento autoridades pues legítimamente electas por órganos que no tengan estas dudas y estas ilegitimidades de las que estábamos mencionando el día de hoy, ¿no? Creo que deberíamos también pues detenernos a pensar un poco cómo rescatamos esta pérdida de valores tan grande que nos enfrentamos en el día a día y que insisto, es parte y es consecuencia de todo lo que ha sido el plan de control, de dominio, de desmoralización del régimen para con los venezolanos y así poder controlar y mantenerse en el poder, porque ese es su único objetivo, mantenerse en el poder. Deberíamos entonces, quedarnos quizás con estas reflexiones, porque además de atender los temas políticos, creo que en el interín de esa Venezuela que nosotros queremos y de la que siempre mencionamos, estamos trabajando y construyendo, aleccionarnos de todo lo que hemos pasado, no quedarnos en estas situaciones y en ese pensamiento negativo, sino ver con cara al futuro cómo es esa Venezuela, esa mejor Venezuela de la que también procuramos siempre mencionar. Agradecemos mucho, el día de hoy hemos recibido bastantes mensajes con relación al tema de las elecciones, la definición de esto como una organización criminal transnacional, ¿no? Y que la aventura criminal de Maduro está orientada en función a eso. Muchos son de la opinión que el régimen haga sus elecciones, que nadie se los va a reconocer, que hay que que todos entendemos que estamos a merced de unos criminales organizados, pero insisto, nosotros debemos seguir adelante, avanzando y construyendo alternativa, opción y precisamente una ruta que esté nutrida de unos elementos de base claros, que todos y cada uno de los venezolanos estemos conscientes cuáles son
esos valores, cuáles son esos planteamientos, cuáles son esos principios y cuáles son esos elementos que de manera irrestricta deben cumplirse para poder salir de esta grave crisis y que nos permita conformar en lo inmediato un gobierno de emergencia nacional que permita atender la grave crisis humanitaria y que permita legitimar todos los poderes en nuestro país, que las instituciones vuelvan a tener el criterio que emana la Constitución, que aquí no se siga defendiendo posturas y posiciones de intereses particulares, sino de intereses comunes y de intereses afines para todos los venezolanos. Hemos estado, saludos al amigo José Yoyo Juárez, que siempre pues de manera bastante elocuente y efusiva nos escribe a través del chat. Siempre dejamos pues para esta parte del programa atender a sus comentarios con relación a lo que son los temas que abordamos. Insisto, nosotros tratamos de cerrar siempre el programa pues con un llamado a la atención de que esto es un tema de atención conjunta, que no existe crisis, coyuntura, que no podamos superar juntos, y precisamente el llamado siempre a la unión, a debatir, a reconocernos en nuestras diferencias y a fortalecernos en ellas y a buscar siempre no los puntos de desencuentro, sino el refuerzo de los puntos de encuentro, de ese clamor venezolano hacia la construcción de una Venezuela libre, próspera para todos los venezolanos y en donde todos los derechos sean para todas las personas. Definitivamente la descripción que podemos dar del régimen se puede quedar corta y creo que eso lo tenemos claro tanto los venezolanos como el resto del mundo. Yo creo que es el momento de hacer un llamado conjunto a que sigamos impulsando con fuerza, con unión, esa atención de un gobierno de emergencia nacional que permita realmente legitimar todos los poderes y que nos permita avanzar para que en Venezuela pues superemos próximamente la crisis. Amigos queridos, esto fue Contigo Voluntad Popular. Nos vemos el próximo viernes a la 1:00 p.m. como siempre. Quien tuvo el placer de conversar con ustedes el día de hoy, Mayadevis González, y agradecimientos pues siempre especiales a todo el equipo de RCR por su gestión y por su determinación constante a seguir llevando a cabo esta hermosa y loable labor que es la de comunicar. Hasta el próximo viernes. Esto fue Contigo Voluntad Popular. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.